Shirley, bueno, una linda reunión acá en San Bautista. Sí, la verdad que sí, una linda convocatoria. Nos vamos muy conformes acá de parte del Ministerio, porque la verdad que estas instancias nos parecen muy importantes. Bueno, ¿qué cosas son las que el productor tiene que tener en cuenta cuando se hablan de estos temas? Bueno, más que nada desde el Ministerio lo que vinimos un poco es a alertar de esta situación que estamos teniendo con respecto a la influenza en cuanto a que viene bajando, por decirlo de algunas cosas, que tenemos que estar alertas, que tenemos que animarnos a notificar ante mortandades más allá de las normales o casos que puedan ser compatibles con esta enfermedad, y bueno, y también hacer hincapié un poquito en todo aquello que sea bioseguridad, porque lo principal aquí es la prevención. Claro. ¿Y esa seguridad por dónde pasa? Y bueno, pasa un poco por concientización primero que nada, y después por aplicar ciertas medidas que no voy a decir que son como una receta, casi digo, pero a veces que hay que traerlas a nuestros contextos y ayornarlas. Y bueno, eso puede ser lo más complejo, por eso digo que cuando la gente toma conciencia de la importancia de estas medidas, lo demás es como que una receta, digo, para aplicar. Hay algunos casos de virus que hay vacunas para controlar, digamos, como prevención. En este caso... Bueno, en este caso la vacuna como prevención no sería una opción viable, dado que primero nos interfiere con el diagnóstico, ya que somos un país libre, eso entorpecería nuestra vigilancia desde el Ministerio. Y segundo, que también el que apliquemos vacunas puede ser una traba para conseguir algún mercado, porque, o sea, los que comprarían generalmente prefieren a veces que no tenga ningún tipo de vacunas, porque no sabe si es una vacuna virus vivo, si es una vacuna recombinante, o sea, entonces como garantía prefieren que no vacunen a sus aves. De todas maneras, vacuna acá en Uruguay no existe, ¿no? Bueno, acá está prohibida la vacunación contra influenza, no hay vacunas registradas justamente porque como política de Estado, digamos, no está permitida esa vacunación. ¿Ha habido algunas situaciones que los productores hayan planteado de analizar por el probable hecho? El probable hecho de poder vacunar. Sí, en realidad siempre antes de perder por un sacrificio sanitario, el productor trata de salvar el animal, pero esto no sería viable en nuestro caso porque primero no tenemos vacunas en el mercado como para poder atender rápida esa eventual entrada del virus. Segundo, si tenemos que mandar a hacer una vacuna con el virus de campo, eso tiene sus demoras, no es fácil, hay que diseñar toda una vacuna y producirla rápido, una cantidad de dosis determinada, eso ya nos retrasa en el tiempo de acción. Y además de todo aplicaríamos la vacuna y para que ésta realmente pueda cubrir a la población, a levantar la inmunidad necesaria como para cubrir a la población, ya quizás sea demasiado tarde, ya la enfermedad puede estar extendida mucho más. Y una salvedad es que las vacunas son, digamos, no protegen al animal de tener síntomas más severos, pero no impiden su liberación, o sea, el animal vacunado va a contagiar igual, entonces no estaríamos restringiendo mucho la difusión. Bueno, quizás como se hacía con los vacunos antes del rifle sanitario, ante esta situación. Hoy por hoy el protocolo de acción es el rifle sanitario. Dado el caso, el Ministerio, o sea, las autoridades sanitarias evaluarán de acuerdo a la dimensión del brote y todo lo que eso implica, los gastos y las consecuencias socioeconómicas, la herramienta de la vacuna como segunda alternativa, pensándolo desde el punto de vista
por ejemplo, lo que pasó en la aftosa, ¿no? En una primera entrada que tuvimos en el 2000, se hizo rifle sanitario y se logró controlar. Sin embargo, en la segunda incursión del virus hubo que aplicar vacuna porque ya era demasiado lo que se había avanzado y no podíamos hacer un sacrificio sanitario de todo el ganado. Pero ya te digo, en este caso de las aves, las implicancias son un poquito diferentes, pero creo que la autoridad sanitaria estudiaría las posibilidades mejores, pero hoy por hoy la medida es el rifle sanitario. ¿Hay un protocolo ya establecido cuando hay alguna alerta o algo que pueda de alguna manera incidir en que pueda ser un caso de influencia? Sí, el Ministerio cuenta con un manual de contingencia para distintas enfermedades y entre ellas tiene uno particular para una eventual entrada del virus de influenza aviar. Ese manual de contingencia detalla todo el accionar del Ministerio y de los distintos agentes implicados. Ese manual se está revisando porque la última actualización fue hace unos cuantos años atrás y estas cosas van cambiando, incluso las técnicas de diagnóstico han avanzado bastante, pero sí se cuenta con una, digamos, una manera de actuar ante una eventual entrada. En caso que haya una sospecha, ¿qué es lo que debe hacer el productor? Tener en cuenta hasta que, se haga el diagnóstico. Bueno, siempre que hay una sospecha, nosotros instamos a que hagan la denuncia ante el organismo oficial, porque esto permite que el organismo vaya, tome las muestras, se tomen de la manera adecuada, con la bioseguridad y la biocontención necesaria, y eso después, mientras se espera el diagnóstico de laboratorio, nosotros aconsejamos que no se produzcan movimientos de salida ni de productos de avícolas. Tratamos de que el flujo también entre personas, vehículos sea controlado hasta que no se sepa el diagnóstico certero de qué es lo que está pasando en ese establecimiento, o al menos descartar que no sea justamente este virus. ¿Hoy qué países más cercanos tienen este virus? Bueno, en estos días Colombia reportó un caso y también Perú. Venimos viendo, si uno ve los mapas, vemos que está en Norteamérica, también Europa, y como que viene bajando, pasó por Belice, viene Colombia, Perú. Si bien algunos han sido en aves silvestres, pero vemos que se da lo mismo que pasa en Europa. Primero brotes en aves silvestres y después llegan a las poblaciones comerciales. Entonces tenemos que estar alertas justamente para que no nos tome desprevenidos. Sí, le quedamos a la orden como siempre y muchas gracias por la información. No, muchas gracias a ustedes.